¿Por qué traigo yo estos dos filósofos, estos dos sofistas, a colación antes de introducirnos en la lectura o como introducción a la lectura de Apología? Gorgias en esta frase que está planteando nos está haciendo pensar en algún sentido que el lenguaje, como consecuencia de esta afirmación, nada existe, en caso de que algo exista es inaprensible para el hombre, si fuese aprensible no puede ser comunicado, pareciera quedar como despegado de los objetos, por decirlo así, o sea, de la existencia, porque él está hablando, o sea, utiliza las palabras para decir nada existe. Se opone al poema de Parménides porque en el poema de Parménides había señalado que el camino del no ser es impensable e incomunicable, ¿no? Y sin embargo Gorgias escribe discursos, en fin, ¿no? Lo que llama la atención de Gorgias, yo creo que es una especie de cinismo también, ¿no? Que es lo que ve Platón, o sea, bueno, ahora vamos a ver lo que ve Platón un poco. Protágoras nos marca otra cosa, nos hace como el planteo de que si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces, por ejemplo, los dioses están pensados como humanos. Este es el planteo que nos va a hacer Protágoras. O sea que nosotros tendemos a antropomorfizar la realidad. En el Sofista, en el diálogo Sofista, Platón pone una serie de definiciones que corresponden a lo que él considera un sofista. Cazadores por salario de jóvenes adinerados, mercader de conocimientos del alma, comerciante de los conocimientos que él mismo elabora, atleta en la lucha argumentativa, confinado a la técnica de la discusión, purificador de las opiniones que impiden al alma conocer, esto en realidad corresponde al filósofo, productor de falsedades en los discursos, contradictor, promete cuestionar las leyes y la política, se escabulle en las tinieblas del no ser, o sea, de lo falso. Todas estas cuestiones son las que Platón ve en los sofistas como negativas, aparte de que cobraban por educar, que es algo que estaba muy mal visto por los griegos. Lo que muestra Platón o lo que señala Platón es esta intención de los sofistas que es más bien argumentativa, que no tiene ningún interés en buscar la verdad, en mostrar las cosas, la verdad de las cosas, la verdad de las cosas que son, sino meramente argumentar para convencer, cuestionar por cuestionar, sin intentar encontrar una solución o la verdad de las cuestiones. Platón lo ve como un problema muy serio para la sociedad, porque en vez de enseñar realmente algo científico, lo que hacen es enseñar a discutir, una cosa así, enseñar a meramente argumentar. Y entonces lleva a las personas por el camino del no ser, por el camino de lo falso, de los juicios falsos, impidiéndoles además distinguir bien entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Y Sócrates piensa lo mismo, o sea, es este el tema, ¿sí? Yo acá abajo les marqué un
un fragmentito de Antifonte sobre Sócrates que aparece en las memorabilia de Jenofonte. Y dice, oh Sócrates, o sea, Antifonte es otro sofista, ¿no? Oh Sócrates, yo creo que eres justo, pero en modo alguno sabio. Me parece que tú mismo lo reconoces al no cobrar retribución alguna por tu conversación. Sin embargo, a nadie le entregarías gratuitamente tu abrigo, tu casa u otra cosa que te perteneciera. Es claro, pues, que si atribuyeras algún valor a tu conversación, también por esta cobrarías. Se te podrá llamar justo, pero de ninguna manera sabio. O sea, acá vemos cómo los sofistas transforman algo que Sócrates hacía de una manera desinteresada para señalarle su falta de sabiduría, justamente, ¿no? Acá tenemos además una especie de esquema de cómo son las polis, ¿no? Con una muralla, ¿sí? Dentro de la muralla están contenidas las viviendas, por afuera están los campos, un camino amurallado hacia el puerto, una acrópolis, que es donde se adoran a los dioses, en la ladera de la montaña el anfiteatro, un lugar para hacer gimnasia o estadio, y el centro de la ciudad en donde se comercia, se reúne la gente a charlar, que es el ágora. ¿Qué otros datos nos interesan saber ya entrando en Sócrates? Por un lado, hay toda una discusión si Sócrates existió, si Sócrates no existió, y tenemos las opiniones de comentadores como Duprel, que sostiene que Sócrates es una ficción de los platónicos y de los socráticos. Guion, que dice que puede ser que haya existido Sócrates como persona real, pero no que haya sido el pensador de importancia que se piensa. Stricker, señala datos históricos, o sea, que aparecen en las Helénicas de Jenofonte y en la Carta Séptima, y en la Apología de Platón, que nos permiten ver la existencia real de Sócrates, ¿sí? Además, tenemos testimonios sobre su existencia, ¿no? O sea, no referencias históricas, sino testimonios. Bueno, una es a través de Platón, ya que Sócrates es protagonista de la mayoría de sus diálogos, a través de Jenofonte, en su banquete, en su memorabilia. Aristóteles hace una mención a la obra socrática y a las características de su pensamiento en Metafísica. Antístenes y Aristoxeno, Antístenes es uno de los discípulos que va a iniciar una escuela, y Aristoxeno, que es un discípulo de Aristóteles, escribe una vida de Sócrates. Lisias y Sócrates y Polícrates también lo mencionan. Dramaturgos que incluyen a Sócrates como personaje en sus obras: Teléclides en las comedias, Éupolis en los adoradores, Amipsias en Conos, Aristófanes, que nos interesa mucho porque Las nubes es una obra que podemos conseguir y leer, en las nubes, las aves y las ranas, y además porque Aristófanes va a aparecer también en el banquete charlando con Sócrates. En las nubes, francamente, Sócrates es ridiculizado, pero es una comedia. Lo que sí se ve, por ejemplo, en las nubes, es esta mezcla con los sofistas, o sea,
como que lo ponen a Sócrates como alguien que discute por discutir y que enrosca las ideas y los pensamientos. Entonces, creo yo que uno de los intentos más importantes que hace Platón es de marcar el campo de los sofistas para señalar que Sócrates es en realidad un filósofo, es un filósofo verdadero, que no está buscando argumentar porque sí, sino que está intentando encontrar la verdad.